Bien, como les dije en el video anterior, ahora vamos a ver cómo aplicamos todos estos conceptos de la recursión y qué significa ir dividiendo el problema, o sea, cómo lo hacemos en código, cómo un programa se da cuenta que el algoritmo que estamos usando es recursivo, y lo vamos a mostrar con 2 o 3 ejemplos para que ustedes los puedan tratar de entender. Bien, vamos a compartir la presentación. La vamos a poner como siempre en modo presentación, así se trata de ver lo mejor posible y arrancamos con la explicación. Bien, supongamos que nosotros tenemos que imprimir los elementos de una lista, como veníamos haciéndolo en la materia anterior en KDP. ¿Sí? Esta lista vamos a suponer que es de enteros, está creada y todo eso. Lo más natural es que nosotros escribiríamos un procedimiento de la siguiente manera. El procedimiento imprimir recibe el puntero inicial de la lista, mientras no se llegue al final de la lista, imprime el dato, supongamos en este caso un valor entero, y avanza al siguiente elemento de la lista. Si yo me pongo a analizar esta solución, dada esta lista, ¿sí? Yo recibo el puntero inicial, lo que me está diciendo este algoritmo es, mientras no sea nil, en este caso no lo es, bueno, imprimí el dato, que va a ser el 4, y avanzá al siguiente elemento de la lista. Volvés a evaluar la condición, como no es nil, imprime el dato y avanza al siguiente elemento de la lista. En este caso, vuelve a evaluar la condición, imprime el dato y avanza al siguiente elemento de la lista. Como el siguiente elemento de la lista del 7 es nil, entonces el while termina y por lo tanto el procedimiento imprimir llegaría a su fin. Si yo analizo esto un poquito más en detalle, me doy cuenta o me puedo dar cuenta que haber realizado un procedimiento para imprimir los elementos de esta lista fue haber impreso el primer valor de la lista y avanzar al siguiente. Y ahí lo que me quedaba, ¿sí? Dada esta lista, yo imprimía el primer valor y avanzaba al siguiente. Y ahí lo que me quedaba era el mismo problema, imprimir el primer valor de la lista y avanzar al siguiente. Pero era el mismo problema donde yo ya resolví una parte de ese problema que era imprimir el 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, imprimiría el 10 y avanzo al siguiente. Y me doy cuenta que tengo el mismo problema que tenía antes, imprimir un valor y avanzar al siguiente. Cuando avanzo al siguiente de 7, como ese valor es nil, me doy cuenta que mi procedimiento terminó. Quiere decir que en este caso, en una solución iterativa, como la que veníamos acostumbrados a hacer normalmente, yo hubiera escrito un while con una condición de fin, donde imprimía el dato y avanzaba al siguiente. Ese avanzar al siguiente me permitía que en algún momento ese while se termine. ¿Bien? Ahora, con las soluciones recursivas, yo me estoy dando cuenta que imprimir una lista con un montón de elementos es lo mismo que imprimir el primer elemento e imprimir la lista con un montón de elementos menos el primer elemento. Vamos a ver cómo escribimos todo esto para hacer una solución recursiva, que no quiere decir que a partir de ahora no pueda escribir más soluciones iterativas, nada más que le estamos mostrando otra forma de resolver problemas donde a veces usar una solución recursiva hace que la resolución sea más clara. No necesariamente sea más eficiente en memoria, pero sí más clara. Supongamos, si yo tengo que calcular el factorial de un número, quiere decir, si yo tengo que calcular el factorial de n, tengo que multiplicar n por n menos 1, por n menos 1 menos 1, ¿sí? Hasta llegar al valor 1, que es el neutro del factorial. Si yo hiciera un procedimiento recursivo, ¿sí? Dado un número y tengo que devolver el factorial, bueno, yo haría un for desde el número hasta 1, ¿sí? O podría hacerlo hasta 2 porque multiplicar por 1 no tiene ningún sentido, donde en una variable voy acumulando el factorial. ¿Sí? En otro fac voy diciendo, bueno, fac ponele lo que tiene, que lo inicialicé el 1, que es el neutro de la multiplicación, por i. Supongamos que el número vale 5,
y va a tomar primero el valor 5, después el valor 4, después el valor 3, después el valor 2 y después el valor 1, porque fíjense que le estamos poniendo un down to. Con esto calcularíamos de manera iterativa el factorial de un número. Ahora bien, si yo analizo este código, me doy cuenta que calcular el factorial de 5, es decir, 5 por el factorial de lo que me queda, y lo que me queda es el factorial de 4. ¿Y el factorial de 4 qué es? 4 por el factorial de 3. ¿Y el factorial de 3 qué es? Es 3 por el factorial de 2. Y el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1, lo sabemos por definición de la matemática, que es 1. Entonces ya no puedo achicar más el problema, pero sí tuve un montón de instancias donde el problema se resolvía de la misma manera y yo debería ir achicándolo para que en algún momento termine. Eso, sin más palabras, es escribir una solución recursiva. Si volvemos al problema inicial de imprimir una lista, en una solución iterativa, nosotros íbamos a resolverlo de esta manera, y fíjense que en una solución recursiva, ¿sí?, lo voy a resolver de esta manera. Dijimos que siempre tenía el mismo problema hasta que ya no me quedaban más nodos en la lista. Entonces, eso es lo que voy a poner en mi solución recursiva. Fíjense que se escribe igual. Puedo elegir tanto un procedimiento como una función. En este caso elegí un procedure, ¿sí? Procedure imprimir, pero está, y pregunta, ¿la lista que me mandaste es distinto de NIL? Sí. Bueno, imprimí el dato. Hasta ahora van igual, nada más que cambié el while por el if. Ahora vamos a ver por qué. Avanzá al siguiente. Esa es lo mismo que tengo adentro del while de la solución iterativa. Pero fíjense que la última instrucción es llamar al procedimiento imprimir con la lista. Pero antes de hacer esto, yo avancé al siguiente. Quiere decir, la primera lista que recibí, yo ya imprimí el primer valor y avancé al siguiente. Y ahora vuelvo a llamar al proceso imprimir con lo que me queda, ¿sí? Entonces el problema se va achicando hasta que llega un momento que se me terminan los nodos de la lista y por lo tanto ese if da falso y no hay que hacer más nada. El caso base de esta solución recursiva es llegar a que el puntero inicial de la lista es nil. Fíjense, si yo lo miro en la memoria, cómo funciona esto, funcionaría de la siguiente manera. Entonces, para que el lenguaje se dé cuenta que una solución es recursiva, quiere decir que en la solución de ese módulo está llamado el mismo módulo, pero antes tuve que haber achicado el problema. ¿Cómo lo achiqué en este caso? Avanzando al siguiente nodo de la lista. Si yo tengo este procedimiento, que es recursivo, vuelvo a repetir, ¿cómo me doy cuenta? Porque adentro del código está llamado el mismo procedimiento. Recibe PRI con esta lista que está ahí, se carga el programa principal, vamos a suponer que alguien cargó la lista y se invoca el procedimiento imprimir, donde a PRI le paso la dirección que apunta al nodo 4. Este procedimiento imprimir se carga en memoria y comienza a ejecutarse. La primero que tiene que preguntar es si recibe el puntero de la lista en nil. En este caso no, tiene un valor que es el 4. Entonces dice, bueno, si es distinto de nil, imprimí ese valor, imprime el 4, ¿sí? Avanza al siguiente, quiere decir que ahora PRI va a tomar la dirección que tiene el nodo que tiene el 10. Y ahora llamar recursivamente al procedimiento imprimir con PRI. Fíjense que en este caso, cuando se llama recursivamente, se vuelve a cargar en memoria todo el código del procedimiento. Por eso decimos que las soluciones recursivas no son eficientes en cuanto al uso de la memoria, porque en el mismo momento voy a tener cargadas en memoria todas las instancias que llamé recursivamente. Se carga el procedimiento imprimir, ahora PRI recibe en la dirección del nodo que apunta al 10, pregunta, ¿es distinto de nil? Sí, imprime el valor, con lo cual imprime 10 en memoria,
avanza al siguiente, quiere decir que avanza a la dirección del nodo que tiene el 7, y llama recursivamente al procedimiento imprimir. ¿Sí? Ese 3 que está apareciendo es qué instrucción de todas estas ya ejecuté. Ya ejecuté la 1, ejecuté la 2 y ejecuté la 3, que es el llamado al procedimiento imprimir. Cuando llamo al procedimiento imprimir, vuelve a cargarse en memoria, el PRI que recibe es el nodo que apunta al 7, y empieza a ejecutarse desde el principio todo el procedimiento. Y pregunta, ¿PRI es distinto de NIL? Sí. Bueno, entonces imprimí el valor, imprime el 7, avanza al siguiente, fíjense que ahora PRI, al avanzar al siguiente de 7 va a ser NIL, avanza al siguiente y llama recursivamente al mismo problema. Cuando lo llama recursivamente, el nodo que recibe es NIL. Entonces lo carga en memoria y al empezar a ejecutarse dice, ¿PRI es distinto de NIL? No, listo, no tengo que hacer más nada porque no hay nada en el else de este if. Libera la memoria, ¿sí? Libera la memoria y se vuelve a la instancia del que lo llamó. Me habían llamado acá, lo último que había ejecutado era llamar al proceso imprimir, no hay nada más abajo de ese código, vuelvo a quien me llamó. En este caso, yo ya había impreso el dato, había avanzado al siguiente, había llamado al proceso imprimir, con lo cual no hay más nada que hacer. Lo mismo va a ocurrir en este caso, se libera la memoria y se vuelve al programa principal. Bien, fíjense que en memoria se mantienen activas todos los llamados hasta que el último llamado se termina. Y ahí se empieza, recién ahí se empieza a liberar la memoria. Bien, por eso son muy ineficientes en cuanto al uso de memoria las soluciones recursivas. Bien, acá les vuelvo a mostrar que en una solución iterativa solo se mantiene en memoria una invocación al procedimiento, al llamado, mientras que en las soluciones recursivas, cada instancia hasta que se termina se mantiene guardada en memoria. Bien. ¿Qué pasa con los parámetros? Porque nosotros lo teníamos claro. En las soluciones iterativas, cuando nosotros pasábamos un parámetro por valor, bueno, cuando el procedimiento o la función terminaba, ese parámetro por valor no se veía modificado desde afuera porque se hacía una copia. Mientras tanto, en las soluciones iterativas que nosotros pasábamos un parámetro por referencia, bueno, ahí sí se veía modificado, ¿sí? Porque compartíamos una dirección. ¿Qué ocurrirá en las soluciones recursivas? Porque ahora tengo un montón de llamados. Bueno, vamos a analizarlo con este caso. Si yo paso esta lista con esta solución recursiva donde el parámetro inicial de la lista está pasado por valor, como vimos recién, se cargaba el programa, se cargaba en memoria, ¿sí? Le paso el puntero inicial que apunta al nodo que tiene un 4, se carga en memoria, empieza a ejecutarse, ¿sí? Esto lo vimos recién, empiezo, continúo ejecutándome, hasta que invoco con el valor nil, que el procedimiento ya no tiene más que hacer, y decíamos que vuelve a la instancia anterior. Como el parámetro está pasado por valor, no importa qué modificación haya hecho yo en esta instancia, cuando vuelve, sigue manteniendo el mismo valor. Lo mismo ocurre acá, lo mismo ocurre acá, y lo mismo ocurre en esta primera instancia del llamado. Por lo tanto, en el programa principal, la variable PRI seguirá apuntando al primer nodo de la lista. Fíjense que si esta solución recursiva pasamos el parámetro por referencia, cosa que no sería necesario, pero supónganse que nos equivocamos y lo pasamos por referencia, esto va a funcionar de la siguiente forma. Dado el nodo inicial que tiene el PRI, el valor 4, se carga en memoria, se imprime el valor y se llama su instancia recursiva apuntando al valor 10, se carga en memoria, se imprime el valor 10 y se llama a su instancia recursiva, la cual se carga en memoria, se imprime el valor 7 y se llama su instancia recursiva, y cuando se llama por última vez con el valor nil, por más que no haya que hacer nada,
como el puntero que recibí para esta instancia es nil y está pasado por referencia, en la instancia anterior, ahora cuando este procedimiento termina, se ve modificado porque se le devuelve los parámetros por referencia porque están compartiendo la misma dirección. Cosa que ocurre también para la instancia anterior, cosa que ocurre para la instancia anterior, cosa que ocurre para el programa principal. Entonces hay que saber cuándo necesitamos que a medida que se vayan llamando recursivamente, se me vayan actualizando los parámetros y cuándo no lo necesitamos. En el caso de imprimir una lista, obviamente no lo necesitamos porque si no perderíamos, después de todos los llamados recursivos, al puntero inicial de la lista. Acá les dejo para que piensen un poquito y vean si entienden cómo funciona la recursión, dada esta lista que imprime cada una de estas dos soluciones. ¿Sí? Lo vamos a charlar en la teoría. Y por último, si yo quisiera, como para ver un caso más, si yo quisiera calcular la potencia de un número, ustedes saben que x a la n es multiplicar n veces x. Si yo lo hiciera de manera iterativa, ¿sí? Podría ser un procedimiento potencia que recibe el x, recibe el n y me devuelve la potencia, y lo único que hay que saber es que todo número elevado a la 0 me da 1, todo número elevado a la 1 me da el mismo número, y si no, lo que hay que es ir multiplicando x tantas veces hasta llegar a n veces. Por lo tanto, por eso está puesto así. Tengo un if que si n es igual a 0, devuelva directamente 1, si n es igual a 1, devuelva directamente el número, y si no, que aplique un for de 1 hasta n, donde va multiplicando. Lo podríamos resolver también con una función recursiva, con una función iterativa, donde, dado el número y el n, voy a tener una variable pot, que es la que va a ir calculando la potencia, y va a decir, si n es 0, pot le asigno un 1, si n es 1, a pot le asigno x, y si no, a pot le voy a asignar el resultado de multiplicar n veces a x. Al final de todo ese for, la función devuelve el valor que hay acumulado en pot. Si lo miro así, obviamente esta función potencia también podría escribirse de manera recursiva. ¿Bien? Yo podría decir que calcular x a la n de manera recursiva, podría escribirlo de esta forma. Recibo el x, recibo el n, tengo una variable, ¿sí? Y fíjense, si el n que recibo es 0, digo que mi función retorne 1. Ahora, si el n que recibo es 1, digo que mi función directamente retorne x. Y ahora, en vez de tener este for como teníamos en las soluciones iterativas, donde yo repetía tantas veces, yo puedo pensar que calcular la potencia de un número es multiplicar el número y calcular la potencia del número una vez menos. Entonces, fíjense lo que hago. Calcular en forma recursiva es la función potencia que tiene que devolver el número x por lo que me devuelva la función potencia, a la cual le tengo que pasar los parámetros, que van a ser el número x, y cuántas veces ya lo quiero hacer. Como ya lo hice una vez, lo quiero hacer una vez menos. Entonces, si yo esto lo analizo para ver cómo funciona, ¿sí? Si yo lo analizo para ver cómo funciona, supongamos que el x que recibo es 4 y el n que recibo es 3. Eso quiere decir que yo tendría que devolver el resultado de 4 por 4 por 4. Bien, cuando yo llamo a la función potencia recibe x4 y n3. Y comienza a ejecutarse y dice, ¿n es igual a 0? No. ¿Valels n es igual a 1? Tampoco. Entonces, ¿sabes qué? Esta función tiene que devolver x, que es 4, por, y acá dice potencia de x con n menos 1.
Ahí el lenguaje, cuando empieza a ejecutar, se da cuenta que potencia de x con n-1 no es un valor que tiene de manera directa, sino que es la llamada recursiva a la misma función que estoy viendo, con el mismo valor para x y un valor más chico para n-1. En este caso era 3, entonces va a llamar a la función potencia con el mismo valor para x, que es 4, y un 2. Se va a cargar en memoria la función potencia y va a empezar a ejecutarse. Y va a decir, ¿el n que recibo es 0? No. ¿El n que recibo es 1? No. Entonces, esta función tiene que devolver el x, que es 4, por potencia de x con n-1. Eso no es un valor directo. Entonces, se da cuenta que tiene que volver a llamar recursivamente a la función potencia, donde le manda el 4, que es el valor de x, y n-1, con lo cual le va a mandar el valor en 1. Se vuelve a cargar en memoria y lo que se recibe en este caso es x igual a 4 y n igual a 1. Empieza a ejecutarse y dice, ¿n es igual a 0? No. ¿N es igual a 1? Sí. Listo, ¿tengo que llamar recursivamente? No, lo que me dice es que devuelva directamente el x. Quiere decir que esta función devuelve el valor 4. ¿A quién se lo devuelve? A la instancia recursiva que la llamó. La instancia recursiva que la llamó era cuando x valía 4 y n valía 2. Entonces se reemplaza ese potencia de 4,1 por el valor que me devuelve, que era 4. Se hace la multiplicación, me da 16, ¿y a quién le devuelve ese valor? ¿Sí? Le devuelve ese valor a quien lo llamó, que era cuando x valía 4 y n valía 3. Entonces, ese 16 se devuelve a quien lo llamó. ¿Y ahí qué me faltaba hacer? Me decía que era 4, por lo que me devuelva, me devolvió 16, eso me da 64 y eso lo devuelve a quien me llamó, que en este caso era el programa principal. Quiere decir que llamé hasta que llegué al caso base. El caso base en este caso era que n sea 1. Ahí lo pude resolver. Cuando lo resolví, obtuve un resultado. Ese resultado se lo devuelvo a quien me llamó. Ese resultado se lo devuelvo a quien me llamó. Y así voy devolviendo resultados para cada instancia recursiva. De eso consta la recursión. ¿Bien? Bueno, en la práctica van a tener más ejercicios para resolver. La idea de la recursión es que ustedes vayan viendo cómo se va guardando en memoria y así se van a dar cuenta si es necesario pasar los parámetros por referencia o es necesario pasar los parámetros valor. De esta función que hicimos recursivo también podríamos hacer un procedimiento recursivo. Podrían pensar al procedimiento de manera recursiva para ver las distintas alternativas que tienen. Hicimos un procedimiento imprimir recursivo y una función potencia recursiva para que vean que tanto procedimientos o funciones pueden resolverse de manera recursiva.